Las manos de Miguel temblaban mientras limpiaba la última mesa del restaurante. Eran las 11 de la noche, y el cansancio se había convertido en su compañero más fiel durante estos últimos 6 meses. El sudor frío recorría su frente mientras calculaba mentalmente. 300 pesos de propinas, ni siquiera suficiente para la mitad del alquiler que debía entregar mañana. La puerta del restaurante se abrió con un chirrido que cortó el silencio como un cuchillo. Miguel alzó la vista, listo para explicar que ya habían cerrado, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Una mujer mayor, con el rostro marcado por años de lucha, se acercaba lentamente apoyándose en un bastón improvisado. Su ropa, aunque limpia, contaba la historia de una vida de sacrificios. Disculpe. Joven, su voz era apenas un susurro, pero cargada de una dignidad que hizo que Miguel sintiera un nudo en el pecho. ¿Podría darme un vaso de agua? Los ojos de la mujer brillaban con esa mezcla de esperanza y resignación que solo conocen quienes han tocado fondo demasiadas veces. Miguel notó cómo sus piernas temblaban, cómo se aferraba al bastón como si fuera lo único que la mantenía en pie en este mundo cruel. Dale me gusta ahora mismo si sientes que algo terrible va a pasar. Y suscríbete porque lo que viene después va a dejarte sin palabras. En ese momento, Miguel no sabía que estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría no solo esa noche, sino el curso completo de su destino. Miguel miró hacia la cocina donde su jefe había desaparecido hace 20 minutos, probablemente contando las ganancias del día. El reglamento era claro, nada gratis, especialmente después del horario de cierre. Pero algo en los ojos de esa mujer despertó una memoria que prefería mantener enterrada. Por supuesto, señora. Siéntese, por favor. Doña Carmen así se presentó con una sonrisa que iluminó brevemente su rostro cansado. Se acomodó en la silla más cercana a la entrada. Sus movimientos eran cuidadosos, calculados, como si cada gesto le costara un esfuerzo sobrehumano. Miguel notó las manchas en sus dedos, las marcas que solo deja el trabajo duro, las mismas que había visto en las manos de su propia madre. Mientras llenaba el vaso con agua fresca, Miguel observó el reflejo de Carmen en el espejo del restaurante. La mujer había cerrado los ojos y movía los labios en silencio, como si estuviera pidiendo fuerzas a algo o alguien más grande que ella. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía la espalda recta a pesar del cansancio, que le recordó a su madre en aquellas noches difíciles cuando él era niño. Aquí tiene. Miguel colocó el vaso frente a ella y notó cómo sus manos temblaban al tomarlo. No era solo sed lo que veía en sus ojos, era hambre. El tipo de hambre que duele en el alma antes que en el estómago. Gracias, mijito. Dios le bendiga. Carmen bebió lentamente, saboreando cada gota como si fuera el líquido más preciado del mundo. Miguel regresó a la cocina con el corazón acelerado. Quedaba un plato de arroz con pollo, la última porción que normalmente se llevaría a casa para su cena. Sus propios intestinos rugían, recordándole que había comido apenas un sándwich en todo el día. Pero la imagen de Carmen, la forma en que había cerrado los ojos al probar el agua, la gratitud genuina en su voz, no lo dejaba en paz. Tomó el plato y regresó a donde ella esperaba. Señora Carmen, se me olvidó guardar este plato en el refrigerador. ¿Me ayudaría a no desperdiciarlo? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Sabía que era mentira. Sabía que ese joven estaba sacrificando su propia cena por una extraña. Pero también sabía que a veces los ángeles llegan disfrazados de meseros cansados en restaurantes a punto de cerrar. Mientras Carmen comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último, Miguel no pudo evitar sentarse frente a ella. Había algo en su presencia que lo tranquilizaba, como si hubiera encontrado un refugio inesperado en medio de la tormenta de su propia vida. ¿Sabe qué, señora Carmen? Usted me recuerda a mi madre.
Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ella también tenía esa forma de mantener la dignidad, sin importar lo difícil que fuera la situación. Carmen alzó la vista del plato y por primera vez esa noche sonrió completamente. Cuénteme de ella, mijito. Miguel sintió como si las compuertas de su corazón se abrieran de golpe. Le habló de María Elena, su madre, que había trabajado 3 empleos para mantenerlo en la escuela, de cómo se levantaba a las 4 de la mañana para limpiar oficinas antes de ir a su trabajo en la fábrica, de cómo siempre guardaba el último pedazo de pan para él, aunque ella se quedara con hambre. Murió hace 2 años. La voz de Miguel se quebró ligeramente. Cáncer. Nunca se quejó, ni siquiera al final. Siempre decía que Dios tenía un plan, que algún día yo encontraría mi propósito. Carmen dejó el tenedor sobre el plato y extendió su mano arrugada para tocar la de Miguel. Su piel era suave, a pesar de las marcas del trabajo, y su toque tenía algo que él no había sentido desde que perdió a su madre, amor incondicional. Su mamá tenía razón, mijito. Los propósitos de Dios no siempre llegan cuando los esperamos, pero siempre llegan cuando más los necesitamos. Fue entonces cuando Carmen comenzó a contar su propia historia. Había sido empleada doméstica durante 40 años, criando hijos ajenos mientras los suyos crecían solos. Su esposo los había abandonado cuando los niños eran pequeños, y ella había cargado sola con el peso de mantener a 3 hijos. Mi hijo mayor, Roberto, siempre fue diferente. Los ojos de Carmen se iluminaron con orgullo maternal. Desde pequeño decía que iba a ser médico, que iba a curar a la gente como yo curaba sus rodillas raspadas con besitos y hierbas. Miguel escuchaba fascinado, sintiendo una conexión inexplicable con esta mujer que había aparecido en su vida como lluvia en el desierto. ¿Y lo logró? ¿Se convirtió en médico? Carmen asintió, pero su sonrisa se desvaneció ligeramente. Sí, mijito, es cirujano ahora. Muy importante, muy ocupado. Tiene su propia clínica, su familia, su vida. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le dolieran físicamente. A veces los hijos vuelan tan alto que se olvidan del nido donde aprendieron a abrir las alas. El silencio que siguió fue cargado de comprensión mutua. 2 almas que habían conocido el abandono, cada una a su manera, encontrándose en el momento exacto en que más necesitaban sentir que no estaban solas en el mundo. Carmen terminó su comida con la lentitud de quien sabe que cada momento puede ser el último regalo del día. Miguel había permanecido sentado frente a ella, olvidándose completamente de las tareas de cierre que aún le quedaban pendientes. Por primera vez en meses, el tiempo parecía haberse detenido para darle un respiro a su alma cansada. Miguel Carmen pronunció su nombre con la ternura de una madre, y él sintió un calor extraño en el pecho. ¿Puedo preguntarte algo personal? Él asintió, dispuesto a abrir su corazón completamente a esta mujer que había llegado como un ángel disfrazado. ¿Qué sueños tenías antes de trabajar aquí? ¿Qué quería ser Miguel cuando fuera grande? La pregunta lo golpeó como un puñetazo suave pero certero. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba por sus sueños que casi había olvidado que alguna vez los tuvo. Quería ser chef, admitió, sintiendo una mezcla de nostalgia y dolor. No solo cocinar, sino crear. Tener mi propio restaurante donde la gente se sintiera como en casa, donde cada plato fuera preparado con amor, no solo para ganar dinero. Carmen sonrió con esa sabiduría que solo da la experiencia de haber visto muchas vidas desarrollarse. ¿Y qué pasó con ese sueño? Miguel suspiró profundamente, reviviendo los golpes que la vida le había dado uno tras otro. La realidad, señora Carmen. Mamá se enfermó y dejé la escuela culinaria para cuidarla y trabajar. Después de que murió, las deudas del hospital me ahogaron. Ahora apenas logro sobrevivir mes a mes. Los sueños son lujos que no me puedo permitir. Carmen se inclinó hacia adelante, y Miguel pudo ver en sus ojos
una determinación que no había notado antes. Mijito, ¿sabes cuál es la diferencia entre un sueño muerto y un sueño dormido? Miguel negó con la cabeza, intrigado por la intensidad en la voz de la anciana. Un sueño muerto no vuelve jamás, pero un sueño dormido solo está esperando el momento correcto para despertar. Y a veces, mijito, ese momento llega cuando menos lo esperamos, de la mano de las personas más inesperadas. En ese instante, como si el universo hubiera orquestado el momento, el teléfono de Carmen comenzó a sonar. Era un modelo viejo, básico, pero el sonido cortó la atmósfera íntima que habían creado. Carmen miró la pantalla y su rostro se transformó completamente. La serenidad fue reemplazada por una mezcla de alegría y nerviosismo. «Es mi Roberto», murmuró, como si no pudiera creer lo que veía. «Hace 3 meses que no me llama». Miguel observó cómo las manos de Carmen temblaban mientras trataba de contestar. Pudo escuchar fragmentos de la conversación, disculpas apresuradas, explicaciones sobre horarios imposibles, promesas de visitarla pronto que sonaban huecas incluso desde la distancia. Cuando Carmen colgó, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Dice que está buscando un chef para su nueva clínica. Va a abrir un área de nutrición terapéutica y necesita a alguien que entienda que la comida puede curar tanto como cualquier medicina». Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No podía ser casualidad. No después de esta conversación, no después de haber confesado sus sueños dormidos a una extraña que había resultado ser menos extraña de lo que parecía. «Señora Carmen, ¿usted cree en los milagros?». Ella tomó su mano entre las suyas, y Miguel sintió una energía inexplicable fluyendo entre ellos. «Mijito, creo que a veces Dios usa a las personas más inesperadas para enviarnos exactamente lo que necesitamos, justo cuando estamos a punto de rendirnos». La conversación telefónica había cambiado algo fundamental en el ambiente del pequeño restaurante. Carmen guardó su teléfono con manos temblorosas, pero Miguel pudo notar que el temblor ahora no era de debilidad, sino de una emoción que no sabía cómo manejar. ¿Sabe qué es lo más doloroso de tener un hijo exitoso? Carmen habló sin mirar a Miguel, como si estuviera confesándose al aire mismo. No es que no te necesite, sino que tú sabes que podrías ayudarlo de maneras que él ni siquiera imagina. Pero él ya no te ve como alguien que pueda contribuir a su mundo. Miguel sintió cada palabra como un eco de su propia experiencia. ¿Cuántas veces había soñado con demostrarle al mundo, y especialmente a quienes habían dudado de él, que tenía algo valioso que ofrecer? «Señora Carmen, ¿puedo contarle algo que nunca le he dicho a nadie?». Ella asintió, dándole esa atención completa que solo saben dar las personas que han aprendido a escuchar con el corazón. «Cuando era niño, cada vez que mamá llegaba cansada del trabajo, yo me metía a la cocina y le preparaba algo. No sabía cocinar realmente, pero mezclaba lo que encontraba y siempre, siempre lograba sacarle una sonrisa. Ella decía que yo tenía manos benditas, que la comida sabía diferente cuando la hacía con amor». Carmen sonrió, reconociendo esa magia particular que solo conocen quienes han sido amados a través de la comida. «Un día», continuó Miguel, su voz cobrando fuerza con el recuerdo, mamá estaba tan débil por la quimioterapia que no podía ni oler la comida. Los doctores decían que tenía que comer para tener fuerzas, pero todo le daba náuseas. Entonces recordé una receta que había visto por casualidad, una sopa especial para personas con cáncer. La preparé con ingredientes que conseguí vendiendo mi bicicleta». Los ojos de Miguel se humedecieron con el recuerdo. Cuando se la di, mamá pudo tomarla completa. Por primera vez en semanas, pudo comer algo sin vomitar. Ese día me dijo que yo no solo tenía manos benditas, sino que tenía el don de sanar a través de la comida. Carmen se limpió discretamente una lágrima que había logrado escapar. «¿Y qué pasó después, mijito?». «Empecé a investigar, a estudiar por mi cuenta sobre nutrición terapéutica.
Aprendí qué alimentos ayudan con diferentes tratamientos, cómo combinar sabores para que los pacientes puedan comer a pesar de los medicamentos. Durante los últimos meses de mamá, se convirtió en mi especialidad secreta. Miguel hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar con la parte más dolorosa de su historia. Después de que murió, traté de conseguir trabajo en hospitales, en clínicas, pero nadie me tomaba en serio. Sin título universitario, sin certificaciones oficiales, era solo un mesero con ideas raras. Así que terminé aquí, sirviendo platos que cualquiera puede preparar, cuando sé que podría estar salvando vidas con lo que sé hacer. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este estaba cargado de posibilidades, de conexiones que se estaban formando en el aire mismo entre ellos. Carmen se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón, pero con una dignidad renovada. Miguel, ¿sabes lo que creo que está pasando aquí esta noche? Él la miró expectante, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Creo que mi Roberto necesita exactamente lo que tú sabes hacer, y tú necesitas exactamente la oportunidad que él puede darte. Pero más que eso, Carmen se acercó a él y puso su mano libre sobre su mejilla. Creo que ambos necesitábamos esta conversación para recordar que no estamos solos en este mundo. Miguel sintió como si algo dentro de él, algo que había estado dormido durante años, comenzara a despertar lentamente. ¿Pero cómo? Él ni siquiera me conoce. Y yo no tengo papeles que demuestren lo que sé hacer. Carmen sonrió con esa sabiduría maternal que desarma cualquier argumento. Mijito, los títulos pueden abrir puertas, pero solo el amor verdadero por lo que haces puede tocar corazones. Y a veces eso es exactamente lo que el mundo necesita. Carmen marcó el número de su hijo con una determinación que sorprendió a Miguel. Sus dedos, que habían temblado toda la noche, ahora se movían con precisión sobre el teléfono. Era como si hubiera encontrado un propósito que le devolvía la fuerza. Roberto, soy yo otra vez. Su voz había cambiado. Ya no era la de una madre suplicante, sino la de una mujer que tenía algo importante que decir. Sé que me acabas de colgar, pero necesito que me escuches, por favor. Miguel pudo escuchar la voz impaciente del otro lado de la línea, las excusas apresuradas sobre reuniones importantes y horarios imposibles. Hijo, hace 20 minutos me dijiste que necesitas un chef que entienda de nutrición terapéutica. ¿Sigues buscando? Un silencio del otro lado, seguido de una respuesta que Miguel no pudo escuchar, pero que hizo que Carmen sonriera. Perfecto, entonces quiero que conozcas a alguien. Se llama Miguel y está aquí conmigo. Antes de que digas que no, solo escúchame 30 segundos. Carmen miró a Miguel con complicidad y comenzó a hablar con una pasión que transformó por completo la conversación. Este joven acaba de alimentarme cuando yo no tenía ni para un vaso de agua. Pero más que eso, Roberto, cuando le pregunté por sus sueños, me habló de cocinar para sanar, de usar la comida como medicina. Me contó cómo cuidó a su madre durante el cáncer, cómo aprendió por su cuenta sobre nutrición terapéutica, porque veía el poder de la comida para ayudar a los enfermos. Miguel observaba fascinado cómo Carmen había tomado el control de la situación, cómo estaba luchando por él con una fiereza maternal que no había esperado. ¿Sabes qué más, hijo? Tiene las mismas manos que tenía yo cuando tú eras niño y te preparaba calditos especiales cuando estabas enfermo. Esas manos que saben que cocinar con amor es diferente. La conversación continuó durante varios minutos más. Miguel escuchaba a Carmen defendiendo su caso con argumentos que él ni siquiera sabía que existían. Habló de su paciencia, de cómo había notado su conocimiento natural, sobre qué alimentos servir según las necesidades de cada persona, de la forma en que había transformado un plato simple en algo que había nutrido no solo su cuerpo, sino su alma. Cuando finalmente colgó, Carmen tenía una sonrisa victoriosa. Roberto quiere conocerte. Mañana a las 10 de la mañana en su clínica.
Miguel sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Señora Carmen, yo no sé qué decir. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Carmen se acercó a él y tomó sus manos entre las suyas. Mijito, hace 3 horas yo era una vieja sola que no tenía ni para un vaso de agua. Tú podrías haberme dicho que ya habían cerrado, que no era tu problema, que tenías tus propias preocupaciones. Pero en lugar de eso, me diste tu propia cena y me escuchaste como si mi historia importara. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud genuina. ¿Sabes cuánto tiempo hacía que alguien no me trataba como si yo fuera importante? ¿Cuánto tiempo hacía que alguien no veía en mí a una persona digna de respeto y no solo a una carga? Miguel comprendió entonces que lo que había pasado esa noche había sido un intercambio. Él había dado comida y compañía, pero Carmen le había devuelto algo mucho más valioso, la esperanza. Pero señora Carmen, ¿y si no le gusto a su hijo? ¿Y si no soy lo que él necesita? Carmen sonrió con esa confianza absoluta que solo tienen las madres cuando saben algo que nadie más puede ver. Mijito, Roberto es un buen doctor, pero se ha olvidado de algo fundamental, que la medicina más poderosa siempre ha sido el amor. Y tú, sin darte cuenta, me acabas de recetar la dosis exacta que necesitaba para recordar que todavía tengo propósito en este mundo. Mientras Carmen se preparaba para irse, Miguel sintió una mezcla de terror y emoción que no había experimentado desde que era niño la noche antes de Navidad. Una cosa más. Miguel Carmen se detuvo en la puerta. No vayas mañana como alguien que necesita trabajo. Ve como alguien que tiene un regalo especial que ofrecer. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Miguel no durmió esa noche. Se quedó despierto repasando cada palabra de la conversación con Carmen, tratando de entender cómo su vida había dado un giro tan dramático en cuestión de horas. A las 6 de la mañana ya estaba en pie, revisando una y otra vez su única camisa decente, practicando frente al espejo lo que le diría al hijo de Carmen. La Clínica San Rafael estaba ubicada en una de las zonas más elegantes de la ciudad. Miguel nunca había estado en un edificio tan imponente, con sus paredes de cristal y mármol que reflejaban un mundo al que él no creía pertenecer. Sus manos sudaban mientras esperaba en la recepción, rodeado de personas que parecían haber nacido en ese ambiente de lujo y sofisticación. Miguel Hernández, una voz profesional lo sobresaltó. El doctor Mendoza lo está esperando. El pasillo hacia el consultorio se le hizo eterno. Cada paso resonaba en el piso pulido como si anunciara la llegada de un impostor. Pero entonces recordó las palabras de Carmen. Ve como alguien que tiene un regalo especial que ofrecer. La puerta se abrió y Miguel se encontró frente a frente con Roberto Mendoza. Era un hombre de unos 40 años, alto, con el cabello perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario de Miguel en 3 meses. Sus ojos, sin embargo, tenían algo familiar, algo que Miguel había visto la noche anterior. Así que tú eres el famoso Miguel Roberto. Lo estudió de arriba abajo sin disimular su escepticismo. Mi madre me habló maravillas de ti. Dice que tienes conocimientos especiales sobre nutrición terapéutica. Miguel sintió como se le secaba la boca, pero la imagen de Carmen comiendo con gratitud infinita le dio fuerzas. Doctor Mendoza, no tengo títulos universitarios, pero sí tengo algo que ninguna escuela puede enseñar. He vivido de cerca lo que significa luchar contra la enfermedad a través de la alimentación. Roberto se sentó detrás de su escritorio de caoba, manteniendo esa distancia profesional que ponía a Miguel en su lugar. A ver, cuéntame, ¿qué sabes exactamente? Miguel respiró profundamente y comenzó a hablar. Le contó sobre su madre, sobre las noches investigando en Internet qué alimentos podían ayudar con los efectos secundarios de la quimioterapia.
Le habló de cómo había aprendido que el jengibre podía controlar las náuseas, que ciertas combinaciones de proteínas podían ayudar a mantener la masa muscular, que la presentación de la comida era tan importante como los nutrientes porque primero comemos con los ojos. Interesante teoría. Roberto tomaba notas, pero su tono seguía siendo escéptico. ¿Tienes alguna forma de demostrar estos conocimientos? En ese momento, Miguel recordó algo. Sacó su teléfono viejo y comenzó a mostrarle las fotos que había tomado durante los últimos meses de su madre. Platos coloridos, creativamente presentados, cada uno diseñado para una necesidad específica. Sopas cremosas para días de náuseas extremas, batidos energéticos para recuperar fuerzas, postres suaves para cuando las encías estaban sensibles por el tratamiento. Esta sopa, señaló una imagen, está hecha con calabaza, jengibre y cúrcuma. La textura es perfecta para pacientes con mucositis, pero los colores mantienen el apetito visual. Y este batido combina proteína vegetal con frutas antiinflamatorias. Mi madre pudo mantener su peso durante todo el tratamiento gracias a estas combinaciones. Por primera vez desde que había entrado, Miguel vio un cambio en la expresión de Roberto. El escepticismo se estaba transformando en algo parecido al interés genuino. ¿Y todo esto lo aprendiste solo? Lo aprendí porque no tenía otra opción, doctor. Cuando amas a alguien que está luchando por su vida, encuentras fuerzas y conocimientos que no sabías que tenías. Roberto guardó silencio durante varios minutos, estudiando las fotos con una atención que no había mostrado antes. Miguel, voy a ser honesto contigo. Necesito a alguien que pueda crear menús terapéuticos para mis pacientes, pero también necesito a alguien que entienda que la comida es medicina, no solo nutrición. ¿Crees que puedes hacer eso? Miguel sintió como si todo el aire del cuarto hubiera cambiado de composición. Doctor, creo que es exactamente para lo que nací. 3 semanas después, Miguel caminaba por los pasillos de la Clínica San Rafael, con un uniforme de chef que nunca había imaginado que vestiría. Su nueva cocina era un sueño hecho realidad, equipos modernos, ingredientes frescos de la más alta calidad. Y sobre todo un propósito que llenaba cada uno de sus días. Pero lo más hermoso de todo no era el trabajo en sí, sino los rostros de los pacientes cuando probaban sus creaciones. Había desarrollado un menú especial para cada tipo de tratamiento. Comidas que sabían ahogar para quienes estaban lejos de casa, texturas suaves para gargantas sensibles, colores vibrantes para días grises de hospital. La señora Esperanza, una paciente de quimioterapia de 60 años, había logrado mantener su peso gracias a los batidos especiales de Miguel. El señor Antonio, diabético recién diagnosticado, había aprendido a disfrutar de postres sin azúcar que no sabían a sacrificio. Cada historia de éxito era una victoria personal para Miguel, pero la transformación más sorprendente no había sido solo la suya. Miguel Roberto entró a la cocina esa tarde con una expresión que había cambiado completamente en las últimas semanas. ¿Tienes un minuto? La relación entre ellos había evolucionado de desconfianza profesional a respeto mutuo y últimamente a algo que se parecía peligrosamente a la amistad. Quería decirte algo. Roberto se apoyó contra el mostrador de acero inoxidable. Los resultados de satisfacción de los pacientes han subido un 40% desde que llegaste. Pero más que eso, están comiendo, realmente comiendo, no solo cumpliendo con las indicaciones médicas. Miguel sonrió mientras limpiaba sus cuchillos, una rutina que había perfeccionado y que ahora era parte de su identidad. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?, continuó Roberto. No es solo que tengas conocimientos, es que genuinamente te importa cada paciente. Los tratas como si fueran tu familia. Es que, en cierta forma, lo son, doctor. Cada uno de ellos me recuerda por qué estoy aquí. Roberto se quedó pensativo durante unos momentos. Miguel, hay algo que necesito confesarte.
Al principio, cuando mi madre me habló de ti, pensé que era una de sus ideas sentimentales. Una vieja tratando de hacer caridad con un mesero necesitado. Miguel lo miró sin rencor, entendiendo perfectamente esa perspectiva inicial. Pero me equivoqué completamente. No solo eres exactamente lo que necesitaba profesionalmente, sino que me has enseñado algo que había olvidado, que la medicina no es solo ciencia, también es compasión. En ese momento, Roberto hizo algo que sorprendió a Miguel. Se acercó y le dio un abrazo genuino, el tipo de abrazo que se dan los hermanos después de una larga separación. Hay algo más. Roberto se separó con una sonrisa. He estado hablando con algunos colegas sobre abrir un programa de certificación en nutrición terapéutica. Me han preguntado si conozco a alguien que pueda enseñar desde la experiencia real, no solo desde los libros. Miguel sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. ¿Me estás ofreciendo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de enseñar a otros lo que sabes, de multiplicar tu don. ¿Te interesa? Esa noche, Miguel llamó a Carmen para contarle las noticias. Su voz al otro lado del teléfono sonaba más joven, más llena de vida que aquella primera noche en el restaurante. Mijito, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué, señora Carmen? Que tú salvaste mi vida esa noche, pero al hacerlo, también salvaste la tuya. 6 meses después de aquella noche que cambió todo, Miguel se encontraba preparando una cena muy especial. No era en la clínica, ni para los pacientes, sino en su nuevo apartamento, el primero que había podido permitirse en años. Había invitado a Carmen y a Roberto para celebrar algo que ninguno de los tres había esperado. Habían ganado el Premio Nacional de Innovación en Nutrición Terapéutica. Pero más que el reconocimiento profesional, esa cena representaba algo mucho más profundo. Representaba cómo 3 vidas rotas habían encontrado la forma de sanarse mutuamente. Carmen llegó primero, radiante con un vestido nuevo que Roberto le había regalado. Ya no necesitaba bastón. Las terapias que su hijo había insistido en pagarle habían devuelto fortaleza a sus piernas. Pero lo más hermoso era ver cómo había recuperado esa luz en los ojos, esa sensación de propósito que creía perdida para siempre. Mijito, no puedo creer lo hermoso que está tu hogar. Carmen recorrió el pequeño apartamento con la admiración genuina de quien sabe valorar cada logro. Roberto llegó poco después, pero ya no era el hombre frío y distante de aquel primer encuentro. Los últimos meses trabajando con Miguel le habían enseñado algo que los años de medicina no habían logrado, que sanar va mucho más allá de curar enfermedades. Miguel, tengo algo que decirte. Roberto se sentó en la mesa que Miguel había preparado con tanto cuidado como lo hacía con cada plato de la clínica. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, y creo que necesito pedirte perdón. Miguel lo miró sorprendido mientras servía la entrada. Una sopa de calabaza con jengibre, la misma receta que había preparado para su madre, pero ahora perfeccionada después de meses de práctica. ¿Perdón por qué, doctor? Por haber dudado. Por haber visto en ti solo a alguien que necesitaba ayuda, cuando en realidad eras tú quien tenía algo invaluable que darme. Carmen tomó la mano de su hijo, una imagen que Miguel había soñado ver desde aquella primera conversación telefónica. Roberto, mi amor, todos necesitamos perdón por algo. Yo necesito que me perdones por haberte presionado tanto cuando eras niño para que fueras exitoso, que te olvidaste de ser feliz. La conversación que siguió fue una de esas sanaciones profundas que solo ocurren cuando las personas se permiten ser completamente vulnerables. Roberto habló de cómo el éxito profesional lo había alejado no solo de su madre, sino de su propia humanidad. Carmen confesó sus miedos de haber sido una carga para sus hijos. Miguel compartió cómo había perdido la fe en sus propios sueños hasta que ellos le demostraron que nunca es tarde para un nuevo comienzo. ¿Saben qué es lo más extraordinario de todo esto?
Miguel sirvió el plato principal mientras hablaba. Esa noche en el restaurante yo pensé que le estaba dando comida a una señora con hambre. No sabía que estaba recibiendo el regalo más grande de mi vida. Carmen se limpió una lágrima de alegría. Y yo pensé que solo necesitaba un vaso de agua. Pero lo que realmente necesitaba era recordar que todavía tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Roberto alzó su copa de agua, ninguno de los tres bebía alcohol, y propuso un brindis, por los encuentros que parecen casualidad pero que son destino, por las personas que llegan a nuestras vidas justo cuando más las necesitamos y por descubrir que a veces, para encontrar nuestra propia salvación, primero tenemos que convertirnos en la salvación de alguien más. Mientras cenaban, Miguel no pudo evitar reflexionar sobre el milagro de los últimos meses. No solo había encontrado el trabajo de sus sueños, sino que había ganado una familia. Carmen se había convertido en la madre que había perdido, y Roberto en el hermano que nunca tuvo. Pero lo más hermoso de todo era ver cómo Roberto había recuperado su relación con Carmen. Ahora la visitaba 2 veces por semana, la llevaba a sus citas médicas y había empezado a pedirle consejos sobre cómo tratar a sus pacientes con más humanidad. Miguel Carmen lo miró con esos ojos que habían visto tanto dolor, pero que ahora brillaban de felicidad. Hay algo que nunca te dije sobre aquella noche. Él se detuvo a mitad del bocado, intrigado. Cuando entré a ese restaurante, no solo tenía hambre y sed. Estaba lista para rendirme. Había decidido que esa sería mi última noche tratando de seguir adelante. El silencio en la mesa fue total. Roberto dejó su tenedor y tomó la mano de su madre. Pero entonces apareciste tú, con tu sonrisa cansada y tu corazón gigante, y me demostraste que todavía hay bondad en el mundo. Me salvaste la vida, mijito, en el sentido más literal de la palabra. Miguel sintió como si todas las piezas de un rompecabezas cósmico finalmente hubieran encontrado su lugar. Un año después, Miguel estaba de pie frente a un grupo de 20 estudiantes en el aula del nuevo Instituto de Nutrición Terapéutica que Roberto había fundado. En la primera fila, como siempre, estaba Carmen, quien se había convertido en la coordinadora de apoyo emocional para las familias de los pacientes. La lección más importante que pueden aprender Miguel, escribía en la pizarra mientras hablaba, no está en ningún libro de medicina. Es que cuando cocinamos con amor, cuando realmente nos importa la persona que va a comer lo que preparamos, ese amor se convierte en el ingrediente más poderoso de todos. Los estudiantes tomaban notas ávidamente, pero Miguel sabía que la verdadera enseñanza vendría cuando empezaran a trabajar con pacientes reales, cuando entendieran que detrás de cada dieta prescrita hay una historia humana completa. Profesor Miguel, una joven estudiante, levantó la mano. ¿Cómo sabe cuándo un paciente necesita algo más que nutrición? Miguel sonrió, recordando su propia pregunta similar años atrás. Porque todos necesitamos algo más que nutrición. Necesitamos saber que importamos, que alguien se preocupa por nuestro bienestar, que no estamos solos en nuestras luchas. La comida es solo el vehículo, el amor es el combustible. Después de la clase, Miguel, Carmen y Roberto se dirigieron al nuevo restaurante que habían abierto juntos, Segundas Oportunidades. Era un lugar donde servían comidas terapéuticas al público general, pero también donde empleaban a personas que, como Miguel, habían perdido la esperanza y necesitaban una nueva oportunidad. ¿Saben qué me parece lo más increíble de todo esto? Carmen preparaba las mesas para el almuerzo con la energía de alguien que había encontrado su propósito, que todo empezó con un simple acto de bondad, un plato de comida compartido con una extraña. Roberto, que ahora trabajaba medio tiempo en la clínica y medio tiempo en el restaurante, asintió mientras revisaba el menú del día. Mamá, me enseñaste algo que ninguna escuela de medicina enseña, que a veces la cura más poderosa es simplemente ver la humanidad en el otro. Miguel observaba a sus 2 compañeros de vida porque esos se habían convertido.
en su familia elegida y sintió una gratitud tan profunda que apenas podía contenerla. Esa tarde, mientras cerraban el restaurante, llegó una mujer mayor, claramente necesitada, preguntando si tenían algo de comida. Miguel intercambió una mirada significativa con Carmen y Roberto. Por supuesto, señora. Siéntese, por favor. ¿Le parece bien un plato de arroz con pollo? Mientras preparaba la comida, Miguel pensó en cómo la vida tiene formas misteriosas de cerrar círculos. Hacía exactamente 2 años, él había sido el mesero cansado que decidió alimentar a una extraña. Ahora era el dueño próspero que continuaba esa tradición, pero con la certeza de que cada acto de bondad puede cambiar no una, sino múltiples vidas para siempre. Carmen se acercó a la nueva visitante con la misma calidez que había mostrado Miguel aquella noche memorable. ¿Sabe qué, señora? Creo que usted llegó exactamente en el momento correcto. Y en ese momento, Miguel supo que una nueva historia estaba a punto de comenzar. Suscríbete para más historias que llenarán tu corazón de esperanza. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Miguel? Comparte este video con alguien que necesite un milagro.